El nuevo sistema cuántico lo que quiere es que todas las personas tengan libertad financiera para siempre. Como todos ustedes saben, está sonando y sonando y sonando el río con información del sistema QFS. El sistema cuántico financiero va conectado con la ley GESARA y la ley NESARA. Eventualmente hablaremos un poco de estas leyes, pero el sistema cuántico abarca muchas otras cosas que solo el dinero. Estamos hablando que existe una tecnología médica de las 6.000 patentes de tantas que hay que han suspendido y que no se le han dado a la humanidad. Estamos hablando que el sistema quantum o cuántico tiene tecnología médica para curar y sanar a toda la raza humana. Eso también va a ser develado, pero lo daré en otro video. El sistema cuántico financiero o QFS no solo tiene que ver con la parte económica, tiene que ver también con la abolición de todo lo que es el negocio fármaco. Y tengo que hablar encriptado porque existen carteles, ¿ok? Uno de ellos es el cartel, el otro es el cartel. Ya ustedes saben, para sentirse uno mejor. Y todos esos carteles tienen que ser transmutados. Ok, vayamos al tema de cómo blockchain se va a conectar con el sistema financiero cuántico o el QFS. Recuerden que la jugada es que el sistema SWIFT y el sistema bancario ya no tengan el control y el poder. Y para hacer esto se tienen que desarticular a los bancos, que ellos ya no tengan el control de nuestro dinero. Los bancos serán asesores financieros y cumplirán su misión de asesorar solamente. En cambio, el sistema cuántico o QFS va a conectarse con tu ADN y a cada ser humano se le va a destinar una cantidad de fondos suficientes para toda una vida. Este sistema tiene una conexión en particular con algo que se inventó hace más de 15 años. Satoshi Nakamoto publica un artículo científico acerca de un proyecto de criptografía P2P, Peer-to-Peer, Electronic Cash System. La tecnología blockchain. Todo opera de forma descentralizada. Cada quien tiene su dinero en un dispositivo móvil, en una computadora, en la nube donde tú tienes acceso a través de una tableta, un dispositivo. En ese sentido, QFS y blockchain son idénticos. Un sistema descentralizado. Blockchain es una creación humana, ¿ok? Es tecnología humana en su máxima expresión. Es lo mejor que hemos logrado hacer y funciona muy bien. Eso es lo que sostiene a Ethereum. Pero son 700.000 computadoras que ofrecen este servicio al día de hoy para que Ethereum exista como cadena de bloques. Es allí donde notamos que el sistema cuántico financiero tiene una igualdad en propósito, que es darle el poder a cada ciudadano de a pie. Quiero decirte, esta tecnología tiene un desarrollo militar. Recuerden que los militares tienen en su poder tecnología alienígena. Y créanme que ellos fueron los que impulsaron el desarrollo de todo el sistema computacional que existe al día de hoy. Ellos, aplicando el método de tecnología inversa, lograron descifrar cómo operaban esas computadoras de estos aparatos. Lo que resulta es que el hermetismo y el silencio es lo que ha marcado una huella importante en el desarrollo de esta tecnología y nos las han tenido oculta por décadas. Gracias por este café al mes que me estás regalando. Como ustedes saben, todos aquellos que apoyen el canal saldrán en los créditos al final de cada video. Continuamos con más información. Pero al día de hoy los militares tienen desarrollados estos sistemas cuánticos. El nuevo sistema cuántico lo que quiere es que todas las personas tengan libertad financiera para siempre.
quiere saldar todas las deudas del sistema anterior, limpiar todo lo que tú debes. Es como un reseteo de cero. ¿Para qué? Para que la humanidad ya no esté presa en su mente, en su corazón y en su mundo físico del vil papel. Entonces, una vez que esto se dé, vendrá más adelante todo lo que es el desarrollo de las camas médicas, porque estar liberado financieramente es muy bueno, pero si no tienes un cuerpo sano, ¿de qué te vale tanta libertad financiera? Lo ideal es que tú puedas disfrutar la vida en plenitud máxima, y de esa manera cada ser humano desde su corazón va a generar una cuota de luz, producto de esa felicidad, producto de sentirse bien, producto de no estar trabajando 8 o 9 horas para poder conseguir aquel papel. Lo que se persigue es que el trabajo sea productivo de unas 4 horas diarias. Y las demás horas las dediques a lo que te plazca. Esa es la idea. Entonces, como podemos ver, tenemos a las cadenas de bloques que funcionan de forma descentralizadas, pero todavía hay un factor de control: los exchange. Los exchange son centralizados y tienen a todas las criptomonedas centralizadas. Son bancos gigantescos de criptomonedas. En ese concepto se parece mucho al SWIFT, nada más que cada usuario tiene la libertad de retirar sus fondos cuando quiera sin pedir permiso. Pero si algo le pasa al exchange o el exchange es hackeado, pierdes tus fondos. Ese es un problema. Ahora bien, hay exchanges que son descentralizados, como lo es Uniswap. Esa tecnología DeFi, finanzas descentralizadas, es lo más concreto que tenemos para aproximarnos a entender qué es la tecnología Quantum. El sistema Quantum se conecta con tu ADN y tú vas a tener la cantidad de fondos necesarios que el sistema te pueda dar según tus cualidades. En la medida que tú ofreces más servicio, más dinero cuántico vas a tener en tu billetera. En la medida de tu egoísmo, menos dinero cuántico tendrás. Pero siempre habrá suficiente para que tú puedas vivir cómodamente. ¿Cuándo va a suceder todo esto? Lo que he escuchado es que todo está en proceso. Ya inició, no hay vuelta para atrás. Hay que hacer unos cambios geopolíticos enormes para que todo esto se dé, pero eso ya está avanzando. El sistema cuántico financiero, yo espero que esté saliendo en los próximos meses y tendremos más información en la medida que estén soltando estos datos. Cuando suenen las alertas y observes que los bancos de tu localidad, de tu país, comiencen a integrar las criptomonedas para hacer transacciones dentro de la banca, es allí cuando te vas a dar cuenta que el QFS ya está metido en el sistema bancario. Cuando esto comience a aparecer en tu país, piensa, mi amigo y mi amiga, que el QFS ya está conectado. Banco que no esté conectado al QFS, banco que no va a poder operar, porque el sistema SWIFT lo van a desactivar. Como los bancos saben que les van a cortar el sistema SWIFT, ya ellos han hecho acuerdos previos para firmar legalmente la utilización del sistema cuántico. Imagínate si tú eres banquero y te dicen: En el sistema SWIFT lo van a desconectar en cualquier momento, jefe. ¿Cómo así? El sistema SWIFT que estamos utilizando para enviar dinero entre bancos lo van a desconectar, jefe. ¿Cómo así que lo van a desconectar? No entiendo. Jefe, aquí está el memo. Jefe, aquí está el memo. Tenemos un tiempo para dejar de usarlo. Dígame qué hacemos. Yo soy el jefe IT y tengo que darle una respuesta a esta carta. ¿Qué hacemos? No sé. Encárgate. Yo aquí nada más tengo que atender a los clientes y no estoy pensando en eso. Resuelve. Bueno, jefe, si tengo que resolver, lo voy a hacer. Entonces firman los documentos. Firma usted aquí también, porque aquí estamos todos involucrados. Déjame hablar con mi abogado para ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Usted me entiende? Entonces, supongamos que logran aceptar porque no les va a quedar de otra. Ellos tienen que ver qué hacen. Entrar a este universo desconocido del sistema cuántico financiero, que no saben nada.
y que ellos no van a poder hacer nada porque ellos van a ser un usuario más de todo el sistema, ya no van a tener el control, les hace así. Entonces ellos dirán, De lo más cerquita que conocemos es blockchain. Bueno, vamos a integrar blockchain al sistema actual que tenemos y vamos a ver cómo agarramos algo de ese mercado. cuando esto pase, agárrense el cinturón porque ya no hay vuelta atrás. Bueno, si la información que te he dado te ha gustado, por favor regálame un me gusta, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en otra próxima entrega.